Gabriel Boric, Michelle Bachelet y Evelyn Matei están en vacaciones. Es un buen momento. Los tres necesitan oxigenar sus cerebros para tomar buenas decisiones, mirar el futuro, pensar en nosotros y en ellos mismos. Mal que mal, lo que resuelvan ahora durante sus vacaciones nos afecta a todos. Gabriel Boric anunció poco antes de salir que ya sabe que su pareja espera una niñita, una hija. Serán unas vacaciones a la espera de transformarse en padre. Las vacaciones de Gabriel Boric se dan en medio de la tranquilidad. En medio de una presidencia con muchas derrotas acumuladas, pero hay 4 cosas que le permiten tener un asunto más bien amable. Su autocomplacencia, esa capacidad enorme que tiene para no tener mayor autocrítica de su gestión gubernamental, el sólido apoyo de un incombustible 30-35% de los chilenos e incluso más, la reforma previsional y la posibilidad de que una eventual candidatura de Michelle Bachelet renueve a la coalición en el gobierno, algo que no sucede desde que la misma Bachelet ganó las elecciones de 2006, lo que le permitió reemplazar, recuerde usted, a Ricardo Lagos. Escucho voces que indican que la reforma previsional fue una derrota para Gabriel Boric. Hay muchas razones para sostener lo contrario, y una de ellas es que la derecha aceptó que los chilenos le tuvieran que otorgar un préstamo obligatorio al Estado. Pero, ¿es que acaso no son ellos, los de la derecha, los defensores del derecho de propiedad? ¿Y qué propiedad es esa de que no puedo disponer lo que es mío porque estoy obligado a entregarlo, en este caso al Estado, para que alguna vez ese mismo Estado le devuelva a largo plazo, si es que devuelven? Estas son victorias conceptuales, culturales, por parte de la izquierda que tendrán mucho efecto en el futuro. De hecho, las primeras cotizaciones adicionales van en los 2 primeros años solo al préstamo y en el tercer año solo el 0,25 a las cuentas individuales. Hay una prueba más, el silencio incómodo de la candidata Evelyn Matei, su balbuceo final, su tartamudeo, impropio de quien pretende liderar el llamado sector para alcanzar la primera magistratura respecto de una reforma que es sin duda la más importante que ha logrado el gobierno. Gabriel Boric también es un autocomplaciente, cree que todo lo hace bien, cree además que él es importante, que lo escuchan, que es un líder internacional. Véalo caminar, camina con el pecho hinchado, como adoptando una postura que debiera tener garbo. Sí, es verdad, no le resulta mucho porque eso del garbo se tiene o no se tiene y el presidente carece de eso, pero se la cree. De ahí que es capaz de acusar a Israel, de criticar a Trump, convencido de que su voz, cuando la alza, es una voz escuchada. Pero la verdad es que a nadie le importa. Le puede servir para tener algún cargo en la burocracia internacional, un cargo bien pagado en el futuro, pero no es más que eso. A nosotros no nos escucha nadie, no somos importantes, tampoco el presidente de Chile. Y esa autocomplacencia lo lleva a decir con satisfacción que crecimos en un 2,5% en 2024, cuando su proyección, la de él, era mayor. Ahora, era mayor de 0,1% y de la última proyección del mismo gobierno fue de 0,1% mayor. O sea, están en el margen y es 0,2% más de lo que estimaban algunos analistas. Yo sé que estos 0,1, 0,2 es un poco tonto porque son cifras muy menores. Insisto, son las que están en el margen, pero el presidente dice que esto es extraordinario. Para dar un contexto, nuestro crecimiento el año 2024 estuvo en el lugar número 10 entre 15 economías, no mundiales, no con los grandes del mundo, no. Entre 15 economías de América Latina estamos en el lugar 10. No es para inflarse ni hinchar el pecho. Al mismo tiempo de la excitación presidencial, se anuncia además un enorme déficit fiscal muy superior al proyectado, pero a Gabriel eso no le importa,
porque la autosatisfacción se lo impide. Nota aparte, gran parte de este crecimiento modesto, se debe a la minería, que pertenece a lo que se llamaba economía extractivista, que es justamente la que Gabriel Boric quería combatir. Estas contradicciones han pasado a ser una costumbre, una parte del paisaje nacional. Por eso, entre todo lo demás, es que Gabriel Boric puede estar tranquilo en sus vacaciones. Y está Michelle Bachelet. Michelle Bachelet está descansando en su casa en el lago Caburgua. Es un país en un país como el nuestro, en que hay buena internet y telefonía móvil. Bachelet dice que no intenten hablar con ella porque ella no escucha nada, ahí no llega nada porque está aislada, que ahí nadie puede saber de ella y ella nada puede saber del mundo. Es un caso bien único, porque toda la otra gente que está en el mismo lago sí que está conectada. Y ahora hago un paréntesis, esto es solo una anécdota. Cuando explotó el caso Cabal, es en el que su hijo Sebastián Dávalo y su esposa Natalia Compañón intentaron comprar un terreno luego de un préstamo de cerca de 7 millones de dólares, dado sin garantías por Andrónico Luksic, actuando como banquero de atención personalizada. También trataron de comunicarse con ella sin resultado. Cuando se le preguntó a quién era su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ¿por qué, si no había comunicación, no había tomado un helicóptero y había ido a hablar con la presidenta para enfrentar esta situación? Contestó, ¿para qué? Si allá estaba la presidenta con su hijo, con Sebastián Dávalos, con Natalia Compañón. Si esto era un asunto de familia, imposible conversarlo ahí. O sea, los tres, Michelle, Sebastián, Natalia, eran en ese momento los incomunicados. Volvamos a la Michelle actual. Es la única candidata competitiva ante Evelyn Matei. La única que marca las encuestas, la única de la que dicen que es simpática y popular. Y es Michelle la que frente al lago tiene que tomar una decisión. El Frente Amplio quisiera tener candidato propio, pero observe el escenario. ¿Quiénes son los candidatos posibles del Frente Amplio? La diputada Gael Yomas, el diputado Gonzalo Vinter, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, la ex candidata Beatriz Sánchez e incluso el alcalde Tomás Bodanovich. Todos ellos son menos que Bachelet. La democracia cristiana quiere que su candidato sea su presidente, Alberto Undurraga. El Partido Radical dice que quiere que sea José Antonio Gómez, ¿se acuerda de él? Y el PPD a Carolina Toá, que pese a sus esfuerzos, a su interés por estar en la agenda, a su vocación para intentar que hablen de ella, a la claque de exlaguistas que la aplauden y a otros nostálgicos, simplemente Carolina Toá no prende. Es como cuando, yo creo que a usted le ha pasado, está en el campo, pretende hacer fuego y no es muy experto, no es muy avesado, entonces pretende hacer fuego con leña verde. No prende, a lo más humea. Además, Carolina, pese a su esfuerzo, pese a ser la vocera de la campaña del apruebo de la Constitución Frente Amplista, de Elisa Loncón y Fernando Atria, pese a asumir los costos de combatir la inseguridad en el país, como dice algún ciútico, no es del gusto de los Frente Amplistas. Es como un asunto de piel, no confían en ella. Es mujer, pero no feminista como ellas. Es de izquierda, pero capaz, pero habla de socialdemócrata. Algo que para ellos es como, o habla de socialdemocracia, digo, algo que para ellos es como cuando a los antiguos les daban aceite de ricino, les mal gusto. Además es laguista, y eso lo detestan. Como la política no es precisamente el reino de las lealtades, el mismo Jaime Quintana, el presidente del PPD, el partido de Toá, ha dicho que en los hechos se generó un escenario que es bueno dilucidar pronto, sin descartar apoyar a Bachelet. Francisco Vidal, también PPD, dijo, un cambio de opinión de la expresidenta modifica totalmente el escenario. La diputada PPD, Elia Molina, dijo que si va Bachelet de candidata, yo me pongo detrás de ella. Sí,
El mundo de la política no es un mundo de lealtades. Y de hecho se ha dicho que si va Bachelet no habría primarias y cualquier pretendiente a candidato tendría que simplemente someterse a ella. Toa ha pasado a ser una candidata entonces inmovilizada a la espera de la decisión lacustre de la expresidenta. Una candidata segundona, una candidata de reemplazo, una candidata por defecto. Ahora, recién, Toa dijo que iba a tomar una decisión en marzo y llamó a hacer primarias. Pero es triste la situación de Carolina. Entonces queda Bachelet, la candidata ahora la única que es capaz de unir el arco que va desde la democracia cristiana al Partido Comunista, la única que le da confianza a todos. Y está también el pragmatismo de la política, ese que indica que hay que considerar todos los factores para hacer simplemente lo que se pueda. Un marxista diría que hay que considerar los factores ambientales que ofrecen posibilidades y establecer los límites. Esto del pragmatismo es lo que hace que un dirigente del Frente Amplio, dijo en el diario La Tercera que hoy el Frente Amplio es más bacheletista que nunca. Es el mismo pragmatismo que impulsa a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a decir textual: es demasiado importante que generemos las condiciones para ganar, sobre todo en medio de la deriva conservadora que se está viviendo en otros países. No podemos arriesgarnos a que se echen atrás los avances conseguidos. Y agregó, textual: nuestro objetivo no es participar de la elección, es ganar. Hay que tener apertura táctica. Eso dijo refiriéndose a Bachelet. Juan Ignacio Latorre, el único senador del Frente Amplio, dijo que valora mucho el liderazgo de la expresidenta y puede ser un factor de unidad, dijo. El jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, dijo que la opción presidencial de Bachelet hay que considerarla con toda seriedad. El Frente Amplista y exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que es una figura muy valorada por los progresistas. Heraldo Muñoz, expresidente del PPD, dijo: si la expresidenta Bachelet decide ser candidata presidencial nuevamente, yo la apoyaré. Pobre Carolina Toá, si hasta los PPD están apoyando a Bachelet. Marco Barraza, el excomunista, exministro, dijo: es la figura mejor evaluada y más competitiva para derrotar a la derecha. Algunos recuerdan que para la segunda campaña presidencial Bachelet también se hizo de rogar y también se fue al lago y también dijo: hablemos en marzo. O sea, dicen que está repitiendo el patrón de conducta. Ahora, surgen también cosas un poco divertidas o patéticas. Algo como cinematográfico, tipo neorrealismo italiano, pero a la chilena. Hace unos días apareció en Instagram una cuenta que se llama Jóvenes por Bachelet, en apoyo a la expresidenta, con recolección de firmas virtuales. Solo pueden adherir los que tengan entre 14 y 30 años. Se trata de firmar un texto que dice que, esto es textual, que por amor a Chile asuma una tercera candidatura presidencial y que su candidatura es lo que Chile quiere. Y agrega: usted encarna el equilibrio de la sensatez frente a quienes buscan dividir y excluir. Y sigo, textual: con la juventud unida y la certeza de que otro Chile es posible, porque su regreso sería una victoria para nuestro pueblo, le decimos: por amor a nuestro país, queremos nuevamente verla liderando los destinos de Chile. Bachelet fue ungida candidata presidencial por primera vez hace la friolera de 20 años. De ser elegida, cuando salga del gobierno, terminaría con 78 años. Hay algunos que hablan de Bachelet 3.0, volviendo al neorrealismo italiano. Federico Fellini, si viviera, tendría el guión listo. Más allá de estas cartas que representan algo de desmesura, es evidente que Bachelet debe respirar profundamente el aire cordillerano del sur, porque va a ser una campaña dura si se presenta. Le van a echar en cara la reforma tributaria que detuvo la inversión y el crecimiento. Le van a hablar de su exclusiva responsabilidad
en la ilegal inmigración de cientos de miles de haitianos. Le van a achacar el cambio al sistema político que impide la gobernabilidad, o sacar los patines a los que aprendían más que los estudiantes para que los estudiantes capaces aprendieran menos. La misma que apoyó en forma entusiasta el proyecto constitucional que consagraba un Estado plurinacional, con sistemas de justicia indígena, con eliminación del Senado. Posiblemente de pensar en los cuestionamientos posibles, pese a estar alejada del mar, ahí en el lago, podría sentir algún sabor salado en la boca. La posible candidatura de Michel va a provocar además un cambio en la democracia cristiana. Es verdad que hoy es un partido pequeño, chico, jibarizado, incluso que ya casi no tiene mayor relevancia. En noviembre del año pasado, Alberto Undurraga, presidente de la ADC, dijo: el Partido Socialista tiene que definir si se atrinchera con el Partido Comunista o vira hacia la moderación con nosotros, con la democracia cristiana. Pero ahora con Bachelet todos más o menos están por una alianza hasta con el Partido Comunista. Nicolás Preus, consejero nacional de la democracia cristiana, dijo: el único personaje político en Chile que puede unificar desde el Partido Comunista a la democracia cristiana hasta nosotros es la presidenta Bachelet. Y así abren las puertas. Así lo dijo el diputado Aedo, Erika Aedo, el senador Francisco Buenchumilla, la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro y varias más. Otro signo de decadencia de la ADC, obvio que es un signo de decadencia, pero esa es otra historia. Bachelet, si se decide, va a exigir unidad y una sola lista parlamentaria. Y este es un gran problema para la derecha, porque la derecha va a ir dividida y por lo tanto podría obtener un éxito, el éxito posible, el actual oficialismo en materia parlamentaria. El problema para la unidad que exige Michelle Bachelet es ni más ni menos que Daniel Jadwe, que pese a su detención domiciliaria, está sosteniendo reuniones en su casa con la izquierda más radical. Daniel Jadwe se ha reunido con el Partido Popular, que lidera Cristian Cuevas, excomunista, con el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Se ha reunido con dirigentes del Partido de Igualdad y del Partido Humanista. Es notable que un personaje que para la Fiscalía es un simple delincuente logre ese nivel de articulación. Y hay un asunto que divide a la izquierda. Jadwe y todos los demás, esos demás, son cercanos a Nicolás Maduro. No les importa a ellos la posible autoría del gobierno chavista en el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en nuestro país. Y aunque el Frente Amplio hasta hace no mucho apoyó a Maduro, ahora ya no lo hace. Y esto divide y puede complicar a Bachelet. Iván Carrasco, del Partido de Igualdad, dijo que esperan una fusión de los partidos de izquierda críticos de la izquierda de Boric. Y aquí puede surgir un flanco que puede molestar a Bachelet. Ahora, si Bachelet no va de candidata, es posible que el Frente Amplio opte por una candidatura más bien identitaria, radical, una candidatura perdedora, pero de esas que enarbolan principios ideológicos testimoniales. Naturalmente que la posible candidatura de Bachelet demuestra falta de liderazgo y un vacío ideológico extraordinario en la izquierda. Desde ya, y lo hemos dicho muchas veces, constituye una anomalía que un país democrático tenga en el gobierno al Partido Comunista, que es un partido que doctrinariamente no es partidario de la democracia liberal. Se ha producido en Chile, además, un retroceso de lo que se llamó la renovación del Partido Socialista. Hay que recordar que después del golpe de Estado de 1973, muchos emigraron, y muchos emigraron del Partido Socialista a la Alemania del Este, o también llamada Alemania Democrática, la Alemania comunista. Y en ese lugar, en el exilio, el Partido Socialista se dividió. El que había sido el más ultra en tiempo de Allende, Carlos Altamirano, al vivir el socialismo real, al soportar el socialismo real, eso no le gustó y se fue a París. Y fue en París donde se inició la llamada renovación socialista, que no fue otra cosa que dejar de despreciar lo que llamaban la democracia burguesa y abandonar el intento de llegar al poder por las armas
como habían resuelto mucho antes de la victoria de Allende en 1967. Y ocurre que los más ultra, liderados por Clodomiro Almeida, se quedaron en Berlín. Y entre esos ultras que se quedaron en Berlín, que prefirieron la dictadura comunista, estaba Michelle Bachelet. El socialismo chileno, con más o menos profundidad, junto al PPD, abrazó durante la Concertación principios socialdemócratas. Miraban hacia los países escandinavos. Era ese su ideal. Y esto fue lo que dinamitó, sí, Michelle Bachelet, la que se quedó en la Alemania comunista, la que prefirió esa dictadura, repito, al dar por fenecida la Concertación y crear la nueva mayoría y llevar ella al Partido Comunista al gobierno y dar espacio además al Frente Amplio. Es el socialismo chileno el que sufrió un retroceso en su adhesión a la democracia. Desplomado el comunismo, con la caída de la Unión Soviética, con el correr de los años, el gran adversario del capitalismo ya no fue el comunismo, porque surgió la llamada, ya no existía el comunismo, surgió la llamada izquierda woke, una que pretende lograr una supremacía cultural, una izquierda que es buena para la cancelación, buena para la descalificación y buena para la funa, para los que piensan diferente, buena para copar los espacios públicos con sus militantes. Eso ha sido, bien a la chilena, con los vacíos propios de la liviandad, el Frente Amplio. Y adhirió el Partido Socialista y el PPD. Y como fue la chilena, con profundidad que solo da el simple barniz, rápidamente se empezaron a olvidar del Gualmapu, de eso de decir ministros, ministras y ministres. Se olvidaron de Plaza Dignidad en vez de Plaza Baquedano, o eso de que Chile sería el cementerio del neocapitalismo o del neoliberalismo. La eventual candidatura de Bachelet sirve entonces, ¿para qué? Para tapar. ¿Cuál un queso gruyère? Son esos quesos que tienen esos hoyos grandes, ¿no? Los vacíos ideológicos, las propuestas insustanciales, la falta de rigor, cierta flojera intelectual y también laboral. Si alguna vez, insisto, el gran enemigo del capitalismo fue el comunismo, con una Unión Soviética enorme, con los aliados de la Unión Soviética, con una base doctrinaria que era el marxismo-leninismo, con un apoyo de figuras consulares de la cultura mundial, hoy el enemigo es esta cultura woke, apoyada en grupos identitarios, étnicos, sexuales o de otro tipo que se han ido diluyendo por la falta de consistencia. Es cierta impunidad en que hay derecho a equivocarse, en que todo es un poco facilista, en que todo sea un poco light, sin mucho rigor, en que es posible darse volteretas una y otra vez en el aire, volteretas ideológicas, volteretas en los principios, volteretas en las decisiones, sin que las mejillas se sonrojen, como si fueran inimputables. Esta dilución es lo que podría temperar, ocultar, contener, camuflar Bachelet. Y esto tiene efectos prácticos. Cuando ocurrió el llamado estallido, o revuelta, según el Partido Comunista, o intento de golpe para otros, el Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores del Partido Socialista y el PPD apoyaron todo eso. Estoy hablando de lo que llaman estallido. Algunos con voz en cuello, otros en silencio, sin condenar, pero cruzando los dedos para que resultara la caída del gobierno. No hay diferencia moral, no hay diferencia ética entre el autor de un hecho y el que apoya los hechos, e incluso del que se alegra por esos hechos. Este es el retroceso de la izquierda chilena. Nicole Cardoch, ella es socialista, actual vocera de gobierno, mientras una está con postnatal, otra está en vacaciones, entró en una polémica sobre el rol de quienes hoy gobiernan en el momento del estallido social o revuelta. Refiriéndose a la izquierda expresó: no recuerdo
que haya habido enfrentamiento directamente con carabineros. E hizo una distinción ética. ¿Qué dijo textualmente Nicole Cardoch? Dijo, es mañoso mirar declaraciones cuando las personas tenían otro tipo de responsabilidades versus cuando tienen responsabilidades de ser ministras y ministros de Estado. Textual. O sea, para la vocera de gobierno, Nicole Cardoch, se puede tener una posición distinta sobre asuntos fundamentales, cruciales en democracia, si se está en la oposición que si se está en el gobierno. Es una curiosa distinción de Nicole. O sea, aquí no hay principios, simplemente hay posiciones tácticas. Otro que entiende poco del asunto es el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez. Respaldó las declaraciones de la subsecretaria señalando que evidentemente no hubo un enfrentamiento directo en términos políticos de la centroizquierda, de la vocera Cardocha en particular o de otros personeros con la fuerza pública. Aquí no estábamos en las calles tirando piedras ni enfrentándonos a la policía. No tirar las piedras, pero sostener a los que lo hacen no tiene nada distinto en cuanto a juicio de valor. Se equivoca el diputado Sáez. Y podemos dar ejemplos ad nauseam, como decía en la antigüedad. El mismo diputado Sáez tuiteó en ese momento, en ese tiempo, tuiteó así, aguante la primera línea, acompañado de un emoji de puño izquierdo en alto, junto con una bandera chilena y un corazón. Un ejemplo de cómo se puede ser olvidadizo o mentiroso. Gabriel Boric, en ese tiempo diputado durante las manifestaciones, increpaba a carabineros. El 19 de octubre, en plena revuelta, 19 de octubre de 2019, en plena revuelta, escribió desde el epicentro donde se producía el vandalismo. ¿Qué dijo Boric? Estoy en Plaza Italia, ya hay militares con armas de guerra. ¿Qué pretende el gobierno? Basta. Todas las fuerzas sociales y democráticas debemos oponernos a la militarización de la ciudad. Y llamaba a la oposición desde ahí. Y oponernos con la fuerza. Ni una palabra de Gabriel sobre los que destruían y los que quemaban. 16 de septiembre de 2020, Gabriel Boric. La derecha chilena es una vergüenza de marca mundial. Cuando hay que defender los derechos humanos del pueblo chileno, calladitos. Pero si hay que defender a quienes atentan contra ellos, están en la primera línea. ¿Cuál es la relación entre encapuchados y carabineros?, se preguntó también. Hay más ejemplos de lo dicho por Boric, obviamente, ¿para qué los vamos a agregar acá? Giorgio Jackson, el inefable Giorgio Jackson, el 15 de noviembre de 2019 escribió, pleno estallido social, gracias totales cabros o cabras, acompañado de un emoji de puño izquierdo en alto y un video de evasiones masivas en el metro. La diputada Gail Jomans del Frente Amplio el 18 de octubre de 2019 publicó imágenes donde se encontraba junto a otros frente amplistas como Gonzalo Vinter, con la ahora ministra Javiera Toro, que fue además compañera sentimental de Boric, y con el mismo presidente Boric. Y en el tuit escribió, nos dirigimos directamente al presidente para que dé pie atrás al alza del pasaje, que saque a carabineros del metro y genere instancias de diálogo con la población porque al humazo no resolverá nada. Todo acompañado de un hashtag, evasión masiva todo el día. El 3 de octubre de 2020, el diputado Diego Ibáñez dijo, cuando lanzaron una moto al Mapocho se querellaron al minuto. ¿Ya presentó el gobierno querella por homicidio contra carabineros? Hashtag, no se cayó, lo empujaron. ¿Y se refería a quién? Al carabinero Sebastián Zamora, que después fue absuelto. Jorge Brito, del Frente Amplio, tuiteó, espero ver a todos los que se indignaron por el torniquete, que multipliquen por millones esa indignación ahora que dañaron a una persona. Gobierno de Chile, dejen de enviar a carabineros a reprimir porque ustedes no se quieren hacer cargo. Y este era una evasión masiva todo el día, ¿cierto? Ministro de Economía Nicolás Grau, ¿qué escribió? Pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarles. Es ministro hoy. Antonio Orellana, la ministra de la Mujer, escribió en su cuenta personal el 28 de octubre de 2019, Pacos, un garabato que no lo voy a decir, Pacos tales por cuales, asesinos criminales. Constanza Martínez, hoy es presidenta del Frente Amplio. Ella hizo noticia al ser nombrada por expresiones como
Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la iglesia y a la Constitución de Pinochet, a la iglesia. Una pirómana, Constanza Martínez. Gritaban muchos a coro, perdón por la expresión, pero esto es lo que gritaban, lo voy a repetir: puta maraca, pero nunca paca. Puta, maraca, pero nunca paca. Cuando los líderes de la primera línea fueron a la Cámara de Diputados, seguramente usted lo recuerda, fueron recibidos de pie, con aplausos a rabiar por los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista, del PPD, del Partido Comunista. Estos dirigentes, estos líderes de la primera línea, leyeron una carta y de nuevo los aplaudieron a rabiar. El ministro del Interior de esa época, Gonzalo Blumel, sostuvo que el hacer un homenaje a quienes promueven la violencia y no creen en la democracia es un total sinsentido. El actual presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, es el autor de una expresión retroexcavadora, porque según él había que demolerlo todo para construir todo de nuevo. Y él lo que dijo, es el que dijo que Sebastián Piñera, en ese tiempo presidente, debía someterse a un parlamentarismo de facto. O sea, Jaime Quintana lo que promovía era un golpe de Estado blanco, como se dice. Pero ¿para qué seguir? Por eso es tan tonto lo de Nicole Cardoch, eso de negar lo evidente. Pero esto tiene que ver con ese queso que le decía con hoyos. No hay fondo político. Es como cuando la vocera con postnatal, Camila Vallejo, descalificó el hecho de conocer la historia o ese sano ejercicio de practicar la memoria, señalando en forma descalificatoria que es simplemente arqueología tuitera. Bajo un discurso que pretende ser articulado, Camila Vallejo es liviana, pero esta es en verdad una expresión, esa que dio, una expresión tonta, porque se cae en la superficialidad. El grito no son 30 pesos, son 30 años, llamando a saltarse el metro, los torniquetes del metro, logró la mayor evasión en el sistema red, hoy red ex-Transantiago, en el mundo prácticamente. Nosotros tenemos prácticamente un 38-39% de evasión, hasta el día de hoy, porque los que gobiernan no tienen autoridad moral para exigir el pago, partiendo por, obviamente, Giorgio Jackson. Menos si Gabriel Boric nombra en el directorio del metro a un frente amplista que se llama Nicolás Valenzuela, que durante el estallido escribía: evadir no pagar, otra forma de luchar. Hashtag evasión masiva. No puede ser director del metro y al mismo tiempo exigir que ahora paguen. O sea, esto es pura levedad. Y ahora un paréntesis. Hace algunos días el transporte público subió otros 20 pesos en Santiago en medio del silencio de todos estos señores. Esta banalidad se expresó esta semana en medio de los enormes incendios que han afectado principalmente a la región de la Araucanía y también en parte a la región del Biobío. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, como un actor, se hizo grabar por su gente con una manguera en la mano, lanzando un chorrito de agua débil frente a un fueguito chico. Quería dejar la impresión que él también combatía los incendios manguera en mano. Un acto publicitario subido a sus redes sociales. Él lo subió a sus redes sociales. Más encima dijo: en cualquier emergencia el rol de uno es coordinar, articular esencialmente, pero también, si puede, en situaciones específicas, contribuir, cargando fardos, ayudando a sacar personas de situaciones de riesgo o apagando una pavesa. Lo vamos a volver a hacer. Una especie de ministro todoterreno, una especie de Superman que las hace todas. Es la futilidad. Es esa futilidad que justamente puede tapar la candidatura de Bachelet. La Piojera es un antiguo restaurante de Santiago, muy antiguo. Un restaurante famoso y además muy popular. Es un restaurante de comida chilena. Ahí hay mucho de carne mechada, de pernil, de arrollado. Ellos, los de La Piojera, cuentan que fue adquirido por don Carlos Benedetti Pini en el año 1916 y que aún pertenece a la familia, siendo esta la tercera generación que lo administra.
varios han sido los nombres de este lugar. Se llamó Santiago Antiguo o Bar Democrático. La historia del nombre actual se remonta a 1922, cuando el entonces presidente de Chile, el famoso Arturo Alessandri Palma, le decían el León de Tarapacá, fue invitado a un bar que era muy visitado por los ministros y funcionarios de su gobierno. Y al llegar a la rústica y pobre cantina, el presidente Alessandri exclamó: ¿y a esta piojera me han traído? Desde ese momento, el local quedó bautizado como La Piojera hasta el día de hoy. Está ubicado en la calle Ayavilú, en las cercanías del metro Calicanto, la misma estación del metro a la que le cerraron un acceso por razones de seguridad. Hay otro restaurante que se llama El Hoyo, muy popular, con más de 100 años también. Se ubica en el barrio Estación Central, en San Vicente con Gorbea. Se ubicaba. Ahí se servía chancho, chicha. Bueno, La Piojera cierra y podría irse a la comuna de Las Condes. El Hoyo cierra porque ella solo puede atender a la hora de almuerzo, porque en la noche no puede haber cena, porque es imposible que vaya gente por la inseguridad del barrio. Y se va entonces El Hoyo al barrio Italia, en la comuna de Providencia. ¿Usted se da cuenta cómo restaurantes populares están huyendo, arrancando, escapando de los sectores populares? O sea, ¿cómo se entiende que se van porque los sectores populares ya no son seguros? ¿Usted cree que a la gente del Frente Amplio o a alguno de esos señores del gobierno les importó? No les importó para nada, porque ellos no son verdaderamente populares. Vuelvo al comienzo. Esos restaurantes populares no pertenecen a la cultura woke, porque entonces no les sirven. Y además van a decir, ustedes lucran. El famoso Bar Nacional, ubicado en Huérfanos, también cerró después de 60 años. El Bar Las Tejas, en San Diego, se fue a otro lado y ya no es lo mismo. Hasta en Liguria de Pedro Valdivia, en la comuna de Providencia, cerró, porque hasta en Providencia, que es una comuna cada día más insegura, ya no circula gente de noche. Dentro de esta superficialidad de gente que de lo popular hacen una impostura, los lugares populares escapan de los barrios populares, porque ya no son populares, porque ahí impera la delincuencia. Y vaya paradoja, se van a barrios que ellos desprecian, porque son los barrios que habitan, según ellos dijeron alguna vez, los privilegiados. ¿Sabe? Algo había de profundamente mentiroso en todo ese discurso. Y ya no se habla de Plaza Dignidad, ya no se pronuncia la frase hasta que la dignidad se haga costumbre, porque cuando el país se empobrece, esa frase suena vacía. A propósito de lo que llamaron o intentaron llamar Plaza Dignidad, que es Plaza Baquedano o Plaza Italia. En 1928 se instaló la estatua del general Manuel Baquedano, general que junto con otros permitió la victoria chilena en la Guerra del Pacífico. Esa victoria que a los chilenos nos permitió gozar del salitre, del cobre hasta el día de hoy y también del litio. Esa estatua fue atacada sin parar por los manifestantes después del estallido, revuelta de 2019, por la primera línea, ante el silencio cómplice del Partido Comunista, del Frente Amplio, del llamado socialismo democrático. Pero sí los aplaudieron, como les decía recién, en la Cámara de Diputados. Yo creo que habría que recordárselo además a Nicole Cardoche. Pero también, y esto demuestra cómo estamos, el ejército hizo su parte, porque en forma pusilánime, cuando lo dirigía el general Ricardo Martínez, no solo retiraron de noche, a escondidas, como huyendo, como escapando, la estatua, sino también los restos que ahí reposaban del soldado desconocido. Una afrenta que posiblemente sea signo de cierta descomposición del ejército. Yo a propósito de todo esto y de esta historia le recomiendo una columna que la puede ver en biobiochile.cl o también la puede ver en YouTube, que se llama Baquedano
profanado por los chilenos. Una columna del año 2021 sobre lo que ocurrió en ese momento. El año pasado en Radio Duna, Carolina Toá dijo que estaba con miedo. Le preguntaron, ¿por qué usted tiene miedo? Porque le habían preguntado si a ella le gustaría que volviese a instalarse la estatua del general Baquedano en la icónica plaza que une las comunas de Santiago y Providencia. Y ella dijo, no es lo que prefiero. Me da miedo traer de vuelta a Baquedano, dijo Toá. La ministra apuntó a que esa figura fue objeto ya de tanta tensión que yo buscaría algo que nos pacifique en ese lugar, para que nos diga, ya, aquí estamos, tranquilos, estamos todos, nadie ganó, nadie le puso la pata encima a nadie. Yo prefiero dar esa señal, porque si no, me da miedo, dijo Toá. El plinto, que es la base sobre la que reposa la estatua ecuestre, está en el lugar, pero la estatua está en el Museo Histórico y Militar. El día 5 de febrero pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales difundió un comunicado oficial que señaló textual que con un amplio acuerdo acogió la solicitud del Ministerio de Obras Públicas a retirar el monumento del general Baquedano, considerando las sugerencias realizadas por el Ministerio de Defensa en miras a la restauración y a un nuevo espacio que garantice su preservación y exhibición pública. Esto permitirá, dice este comunicado, reunir nuevamente el conjunto escultórico compuesto por el plinto, que actualmente permanece en Plaza Italia, y la escultura ecuestre. Y ojo, dice en Plaza Italia, no Plaza Baquedano. Y agregó que la petición fue aprobada en el Consejo de Monumentos Nacionales por 14 votos a favor de un total de 17. Y que se da en el marco del proyecto Nueva Alameda. Y se pusieron 3 ubicaciones propuestas por el Ministerio de Defensa y el Ejército para instalar de manera definitiva el monumento en Santiago. ¿Qué lugares? Para que se instale la estatua del general Baquedano. En otro lugar, Plaza Ercilla, junto a la Comandancia en Jefe del Ejército, o frente a la Escuela Militar, en el bandejón central de Américo Vespucio, o en el bandejón central de la Alameda, donde actualmente está el monumento al general Manuel Bulnes. Y se agregó que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, a cargo del militante del Partido Comunista Galo Edelstein, señaló que las alternativas fueron evaluadas tras una importante instancia de trabajo entre el Ejército y la Subsecretaría para la reubicación del monumento. Después de esto, hubo toda una polémica y se dijo que no se había resuelto el traslado del monumento a otra parte, pero lo cierto es que hubo un comunicado oficial y hubo documentos oficiales que hablaban de 3 ubicaciones y entre esas 3 no está la Plaza Baquedano. La decisión es obviamente política. La solicitud de remoción del monumento fue del Ministerio de Obras Públicas, dirigido por Jessica López. O sea, lo que hizo el Consejo de Monumentos Nacionales es aceptar esa petición por una votación además altísima. Hay un documento oficial que indica que el Ejército planteó 4 ubicaciones, ninguna de ellas la Plaza Baquedano. El Ejército planteó frente al sector Graderías del Parque O'Higgins, en el acceso norte del Parque O'Higgins, en el bandejón en eje Américo Vespucio frente a la Escuela Militar y en la Alameda donde está el general Bulnes. Lo notable, entonces, es que ya no es solo el Frente Amplio o sectores de la izquierda, es el propio Ejército el que renuncia a la ubicación. Yo, de verdad, no había visto en algún país que el general, el comandante en jefe de una guerra vencedora y fundamental para Chile, que en esa guerra no huyó, sus sucesores escapen con su estatua, que es la verdad el símbolo de la victoria. Y esto demuestra descomposición. Es lo que hicieron con el soldado desconocido, un hecho que no ocurre en otras partes. Siempre donde está el soldado desconocido en otros lugares está resguardado. Ese soldado, del que no conocemos su identidad, ni quién fue, ni su historia, pero que dio la vida por el país, seguramente una persona modesta, ese soldado ha sido maltratado, no por los adversarios, sino por los propios chilenos y por los mismos militares de hoy. Catalina Pérez, la otrora poderosa diputada presidenta de Revolución Democrática, la que se proyectaba para
desafíos mayores ha sido desaforada en el caso de la Fundación Democracia Viva. El desafuero ocurrió con la unanimidad de los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El fiscal Cristian Aguilar fue durísimo, claro, contundente. ¿Qué dijo el fiscal Cristian Aguilar? Dijo lo siguiente: Democracia Viva era una fundación creada para ejecutar tareas políticas, de acercamiento a los ciudadanos desde un punto de vista de ideas democráticas, naturalmente vinculadas a lo que es el actual Frente Amplio o ex Revolución Democrática. Entonces, nada tenía que ver con la ejecución de tratos fiscales, nada tenía que ver con la realización de diagnósticos socioterritoriales, porque no era su experticia, no tenían experiencia, no tenían idoneidad y no tenían la competencia. Y eso lo sabían todas las personas que se encuentran vinculadas, y particularmente la diputada Catalina Pérez. Repito lo que dijo: Democracia Viva fue creada para ejecutar actividades políticas. O sea, usaban a los pobres de los campamentos como excusa para realizar sus actividades políticas de proselitismo, con plata de todos nosotros. Y agrega el fiscal: desde un inicio se ve cómo se va artificialmente creando una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos, porque eso es lo que el mismo Daniel Andrade reconoce también en conversaciones por WhatsApp. Ya en junio de 2022, Daniel Andrade estaba en conversaciones con la asistencia de la diputada Catalina Pérez de que había dinero fiscal, respecto del cual podía ser favorecida la fundación que él representaba. Catalina Pérez estaba al tanto de las gestiones de su expareja con el ex Seremi Carlos Contreras para avanzar en la suscripción de los convenios. Catalina Pérez era la confidente de todo. Se viene la formalización, después del desafuero, se viene la formalización de Catalina Pérez. El fiscal sostiene que cometió delito, pero eso lo van a resolver los tribunales, en definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que mintió reiteradamente y que la cúpula de Revolución Democrática, hoy son militantes del Frente Amplio, supieron de esto antes de que se conociera públicamente y trataron de inventar una historia comunicacional. Toda esta historia es brutal y no se sonrojan y no piden disculpas y solo dan explicaciones de que son simples errores comunicacionales. Esto tiene un correlato también en la región de la Araucanía. Recordemos que la región de la Araucanía era la única gobernación, antes de las últimas elecciones, que estaba en manos de la derecha. La dirigía Luciano Rivas y repartió plata en forma ilegal. Está formalizado y está preso el diputado Mauricio Ojeda, ex militante del Partido Republicano, acusado por la Fiscalía de Alta Complejidad en la arista Manicure del caso Fundaciones en la Araucanía. El Ministerio Público ha pedido para el diputado Ojeda una pena de 19 años de cárcel. La Fiscalía acusa al parlamentario de contactar personas y funcionarios públicos del gobierno regional para solicitar asesorías y gestiones para que las fundaciones SEDUC y FOLAB se adjudicaran proyectos. Esto de la manicure y también cursos de peluquería. También habría facilitado el diputado medios económicos para que la fundación, la última, tuviese solvencia y así pudiese seguir postulando a fondos públicos. En 2022, de acuerdo con la investigación, el diputado proporcionó y gestionó financiamiento a través de préstamos con intereses por 85 millones. Entre los medios de prueba están las transferencias de fondos fiscales del gobierno regional que habían sido asignadas a la fundación y que se traspasaron directamente esos fondos regionales a la cuenta del diputado Ojeda. El fiscal regional de la Araucanía detalló que en la formalización del diputado los más de 700 millones de pesos que transfirió el gobierno regional para desarrollar los cursos para 200 mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas. Y cerca de 85 millones de esos 700 fueron a parar a las cuentas del parlamentario o de sus allegados. Y nuevamente aquí tenemos el caso de cómo los políticos usan a la gente modesta, necesitada, para sus intereses. Fue en abril del año pasado, además, cuando este diputado Mauricio Ojeda entregó su equipo celular
al Ministerio Público, a la Fiscalía, completamente destruido. El abogado que lo representaba en esa época, Carlos Tenorio, dijo que respecto al equipo móvil había sufrido daños el día 12 de octubre, fecha en la cual el hijo de 3 años lo tomó y lo destruyó en medio de una jugarreta y estaba destruido, un niño de 3 años. Y ahora en la formalización cambió su versión. Ahora, con otro abogado, el diputado dice que en realidad no fue así, que se le quedó olvidado el celular en la entrada de su parcela y que pasó un auto por arriba y lo destruyó. Espectacular. Cuando se trata de personas sinvergüenzas, simplemente no hay ideologías. Para terminar, un solo dato. Está subiendo las encuestas Johannes Kaiser. Las encuestas dicen eso. Ahora, le queda mucho camino por recorrer, es obvio. Pero ¿qué duda cabe que Evelyn Matei está amenazada? Más de alguien ha dicho que si Kaiser pasa a segunda vuelta con Bachelet, la expresidenta, Bachelet, podría ganar las elecciones. Esta es la esperanza de la izquierda, como ganar de rebote, por carambola, y no es algo tan disparatado. Hace ya un tiempo que se viene dando eso de los chiripazos. Si no, pregúntele a Gabriel,